del doctorado honoris causa del doctor filósofo, jurista Manuel Atienza. Antes de presentar a los integrantes de la mesa, quisiera solicitar un minuto de silencio en honor de la diputada Gabriela Marín Sánchez. Vamos a pasar un video de 1 minuto en su memoria. Por favor, podemos ponernos de pie, por favor. Por favor, tomemos asiento. Presentaremos ahora a los integrantes de la mesa, en primera instancia, al diputado Eliasab Polanco Saldívar, presidente de la Comisión de Ética Legislativa del Congreso del Estado de Morelos. Al doctor Francisco Hurtado Delgado, representante del Poder Judicial Federal, del Estado de Morelos. A la maestra en Derecho, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, consejera jurídica del Gobierno del Estado. Al doctor Enrico Torres Miranda, presidente de la Junta de Gobierno, del Colegio de Morelos. Al rector del Colegio de Morelos, el doctor Juan de Dios González Ibarra. Y desde luego a nuestro invitado de honor, a la solemne ceremonia de investidura, el doctor Manuel Atienza. Antes de iniciar con los mensajes, habrá unas palabras. Sí. Saludamos también a los integrantes de la Junta de Gobierno que están presentes, también a otros integrantes de instituciones hermanas de la universidad y desde luego al doctor honoris causa también del Colegio de Morelos y a su señora esposa aquí presentes, Nicanor Ursúa.
También están presentes la diputada Erika Hernández Gordillo, la diputada Ariadna Barrera Vázquez, bien, antes de iniciar con la mesa, tenemos un mensaje de nuestro presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de Morelos. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues, muy buenos días a todos ustedes, distinguido señor rector del Colegio de Morelos, Juan de Dios González Ibarra, doctor Manuel Atienza, distinguidos representantes populares, estimados maestros, queridos alumnos que nos acompañan también, y a todas las personas que el día de hoy están con nosotros en este acto solemne. Sean ustedes todos bienvenidos. Esta es su casa, el Colegio de Morelos, y vamos a ser testigos de una ceremonia pues muy importante, como son todos este tipo de ceremonias cuando se otorgan los doctorados honoris causa, y desde luego en estos casos creo que se genera un motivo de alegría, de felicidad, tanto para la persona que se le otorga esta distinción, como desde luego en este caso para el Colegio de Morelos, porque es un timbre de orgullo el poder otorgarle a una personalidad como es el doctor Manuel Atienza, otorgarle este doctorado muy merecido. Enhorabuena para el doctor Manuel Atienza y enhorabuena también para nuestro Colegio Morelos. Muchas gracias, sean bienvenidos. Gracias, doctor. Enseguida veremos una semblanza del doctor Atienza. Por favor, adelante. Doctor Manuel Atienza Rodríguez, jurista y filósofo español, murió en 1950. En 1973 obtuvo el título de licenciado en Derecho y 3 años después el de doctor en Derecho, ambos de la Universidad de Oviedo, Alicante. De igual forma, ha recibido diversos doctorados honoris causa por las siguientes universidades: Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Ecuador; Universidad Particular San Gregorio de Porto Viejo, Ecuador; Universidad de Buenos Aires, 2009, Argentina; Pontífica Universidad Católica del Perú, 2010; Universidad de Valparaíso, Chile, 2010; Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 2012; Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 2012; Universidad Nacional de San Agustín, Perú, 2012; Universidad de la República, Uruguay, 2014; Universidad Nacional del Litoral, Argentina, 2014; Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú, 2016; y la Universidad Nacional de Puno, Argentina, 2016. Ha sido profesor en diversas universidades españolas: Oviedo, Valencia, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, Palma de Mallorca y Alicante. Además, profesor visitante en la Escuela de Leyes de Harvard en 1989. Desde 1997 es miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida del Ministerio de Sanidad de España. El doctor Atienza es miembro de la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Madrid, así como del Consejo Científico y de Escuela de Doctorado y Instituto Sobrenacional y Derecho Interno de la Universidad de Madrid, el patrono de la Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Manuel Atienza además es miembro de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Además, es director de la revista DOSA y del Observatorio DOSA de Argumentación Jurídica para el mundo latinoamericano.
Asimismo, es miembro de la Comisión Redactora del Código Modelo de Ética Judicial dentro de la Cumbre Judicial Iberoamericana. El doctor Manuel Atienza es traductor de la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alinsky, una de las obras más influyentes de la teoría del derecho contemporáneo. También, junto con Rodolfo Luis Vigo, elaboró en 2006 el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Ha publicado numerosos artículos y obras sobre teoría y filosofía del derecho en revistas y obras colectivas, fundamentalmente en España, Italia, Brasil, México y Perú, además de decenas de prólogos y columnas de opinión en el diario Información de Alicante, donde por años llevó el título La Guerra de las Falacias. Algunas obras suyas han sido traducidas al inglés, al italiano y al portugués. De estos libros se destacan Marx y los derechos humanos, Mesquita, 1982, Sobre la analogía en el derecho, Civitas, 1986, Introducción al derecho, Barcanova, 1986, Las razones del derecho, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, Tras la justicia, Ariel, 1993, Bioética, Derecho y Argumentación, Palestra, 2004, El derecho como argumentación, Ariel, 2006, Fragmentos para una teoría de la Constitución, con Juan Ruiz Pinero y Joseph Aguilar Regla, Lustero, 2008, para una teoría pospositivista del derecho, Palestra, 2009, Bases teóricas de la argumentación jurídica, con August Arlen y Francisco Laporta, Fundación Coloquio Jurídico, 2009, Filosofía del Derecho y Transformación Social, Trota, 2018, Argumentación Legislativa, Astrea, 2019, y Sobre la Dignidad Humana, Trota, 2022. Enseguida escucharemos el mensaje del diputado Eliasib Polanco Saldívar, presidente de la Comisión de Ética Legislativa del Congreso del Estado de Morelos. Muchas gracias. Con la venia de los presentes, distinguidos representantes de los poderes ejecutivo y judicial del Estado de Morelos, compañeras y compañeros diputadas de la 55ª legislatura, muchas gracias por su presencia. Diputada Erika Hernández y Ari Barrera, muchas gracias. Doctor Manuel Atienza Rodríguez, doctor Nicanor Ursúa, su señora esposa, bienvenidos al Estado de Morelos, cuna de la revolución social del siglo XX. Estimado doctor Juan de Dios González Ibarra, rector del Colegio de Morelos, organismo público autónomo de nuestra entidad federativa. Estimada doctora Graciela Quiñones Baena, distinguida primera directora de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenida. Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, no sé si ya por ahí esté el doctor Roque González, maestro Guillermo Arroyo Cruz, bienvenidos de igual manera a los docentes y alumnos del Colegio de Morelos, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos, bienvenidos sean todos ustedes. En cumplimiento a la fracción 22ª del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, hoy nos engalanamos entregando con el Colegio de Morelos el doctorado honoris causa al doctor Manuel Atienza Rodríguez, de amplia y distinguida trayectoria en la ciencia del derecho en Iberoamérica, con especial reconocimiento en diversos países latinoamericanos, con una amplia carrera docente y una vasta lista de obras de trascendencia jurídica. Las normas son la base de la organización social, política y económica, sin la cual no hay equilibrio que nos garantice la paz social. Por eso la ética es el camino de la excelencia en el desarrollo de las actividades institucionales, que a su vez es garantía del cumplimiento de las reglas de convivencia social. Por tanto,
debe ser una preocupación constante de todos los ciudadanos que el sistema gubernamental funcione adecuadamente. Axiológicamente, el derecho es de mínimos y la ética es el umbral de máximos, donde los valores son la única tabla de salvación para las sociedades que han perdido la paz social, y sus fenómenos muestran la crudeza de la violencia y el desprecio por la persona. Nuestra sociedad es heredera de una gran civilización que nos ha proporcionado una gran cantidad de comodidades y servicios como en ninguna otra época de la humanidad, pero también nos encontramos en el relativismo máximo de los valores, y cuando la sociedad pierde la teología de su existencia, ha caído en la peor de las miserias humanas. Hoy tenemos la esperanza de contar con grandes personalidades que han superado las vicisitudes de su época, que nos constriñen a dejar una mejor sociedad a nuestras hijas e hijos, y que será la que hoy construyamos con instituciones sólidas como muchas de las que heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Doctor Manuel Atienza Rodríguez, hoy nos engalana su presencia, nos llena de orgullo tenerlo entre nosotros. Su obra lo precede y nos compromete a estudiarla detenidamente. Su legado para nuestra generación es una muestra del trabajo y el amor al derecho. De nuestra parte, le pedimos que reciba el doctorado honoris causa que hoy le reconoce este Estado Libre y Soberano de Morelos, integrantes de la Nación Mexicana y el Colegio de Morelos. Muchas gracias. Enseguida tendremos el mensaje de nuestro rector, el doctor Juan de Dios González Ibarra. Bueno, buenos días a todos. Como ha señalado el diputado Eliacín Polanco Saldívar, es un honor tener a todos ustedes en este Colegio de Morelos, que es su casa, la casa de todos los morelenses, y que hoy en especial se engalana con la presencia del doctor Manuel Atienza Rodríguez y también acompañados por el doctor Nicanor Ursúa Lezaún y su distinguida esposa, también doctor honoris causa nuestro, y por los miembros de nuestro Poder Legislativo, al que mucho les agradecemos por estar aquí, a los miembros también del Poder Judicial, en la representación del maestro Francisco Hurtado Delgado, y aquí cabe hacer mención que él fue y es alumno del doctor Manuel Atienza Rodríguez, porque siguió el máster de argumentación en la universidad en la cual el doctor Manuel Atienza ha desarrollado una gran labor, no solamente para España, sino también para América Latina y para el mundo. Muchísimas gracias. Por supuesto, agradecer la presencia de los miembros de la Junta de Gobierno, como es su presidente, el doctor Érico Torres Miranda, el doctor Mario Ordóñez, secretario académico de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y la primera mujer directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la doctora Graciela Quiñones Baena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y por supuesto, de la consejera jurídica del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, la maestra Dulce Marlene Reynoso Santibáñez. Muchas gracias, y transmítale un saludo al señor gobernador, si fuera tan amable. Muchas gracias.
Pues realmente este es uno de los grandes momentos que el Colegio de Morelos puede haber tenido, y salvo el lamentable deceso de la diputada que acabamos de mencionar, la violencia que hemos padecido, hoy nos da una gran alegría poder reconocer la gran aportación del doctor Manuel Atienza Rodríguez, su gran labor, su gran calidad humana y en especial su gran cariño que ha tenido por México, al cual ha estado unas 40 veces, y el gran cariño que siente por nuestro continente latinoamericano. Muchas gracias, doctor, y en lo personal estoy agradecido por las veces que me ha recibido en su universidad, en la Universidad de Alicante, junto con mi esposa, y también quiero mencionar que su obra para nosotros siempre ha sido una fuente de inspiración, tanto en lo jurídico como en lo filosófico, partiendo desde su posición de que lo más robusto es partir de lo jurídico hacia lo filosófico y no al revés. Muchísimas gracias por tantas lecciones que hemos recibido de usted, por tantos libros y en especial por tanta sabiduría. Muchísimas gracias por haber aceptado también este doctorado honoris causa que le confiere el Estado de Morelos en pleno. Muchas gracias y buenos días. Procederemos enseguida a la entrega del doctorado honoris causa. Adelante, por favor. Le ruego que nos paremos todos conforme lo determinó la Junta de Gobierno en abril de este año. Se otorga por sus méritos al doctor Manuel Atienza Rodríguez, conforme el pergamino que a la letra dice: el Colegio de Morelos, organismo público autónomo, otorga el título de doctor honoris causa al doctor Manuel Atienza Rodríguez en reconocimiento a su ingente aportación al conocimiento en el campo de la filosofía y la teoría del derecho, la argumentación jurídica y su destacado papel en la investigación y docencia universitaria, entregado conforme a los principios y reglamentaciones estatutarias de nuestro Colegio Morelos, abril, que fue precisamente el mes en el cual nuestra honorable Junta de Gobierno decidió otorgarle el doctorado honoris causa al doctor Manuel Atienza Rodríguez. Firma el presidente de la Junta de Gobierno, el doctor Érico Torres Miranda, y un servidor como rector del Colegio de Morelos, doctor Juan de Dios González Ibarra. Doctor, es un honor para mí hacerle entrega de este pergamino que lo acredita como doctor honoris causa de este Colegio de Morelos, que es la casa de todos los morelenses. Muchas gracias. Le pediré ahora al presidente de la Junta de Gobierno que por favor le invista con la venera al doctor Manuel Atienza y se la coloque si fuera tan amable, doctor. Gracias.
aplauso. Ahora, si nos sentamos, escucharemos la disertación del doctor Manuel Atienza Rodríguez. Gracias, doctor. El micrófono. Lo primero que tengo que decir es que me siento muy abrumado. Agradezco mucho a las autoridades, a los viejos y a los nuevos amigos que tengo aquí en el Colegio de Morelos. Diría que por fin en el Colegio de Morelos, porque ha habido algunos problemas para poder, ¿verdad?, venir. Mientras estaba celebrando la ceremonia, estaba recordando que hace muchos años, cuando yo era profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, sería hacia el año 79 u 80, hicimos doctor honoris causa a Herbert Hart, que es uno de los mayores filósofos del derecho de los 2 últimos siglos, y me acuerdo que él entonces era profesor en Oxford. Cuando recibió el nombramiento, pues dijo, bueno, voy a decir un discurso breve. Dijo, thank you. Digo, ahora el discurso largo. Thank you very much. Bueno, estaba bien la cosa. Es difícil expresar el agradecimiento en estos casos. Yo soy asturiano, pero me siento también un poco castellano, y en ese sentido los excesos a veces me producen dificultades. Así que de nuevo, muchas gracias, y en particular naturalmente a mi viejo y buen amigo Juan de Dios González Ibarra. Y hablando con él y siguiendo el uso, y el uso es que en estas ceremonias uno debe hablar sobre algún tema, y de manera razonablemente breve, por supuesto, para no aburrir a la asistencia. Yo le indiqué en una de nuestras conversaciones telefónicas que acaba de publicar un libro sobre la dignidad humana, y entonces él me dijo, pues ese es un tema muy adecuado. Y luego salió en la conversación que él es partidario de reconocer a los animales, por lo menos a algunos de los animales, concretamente se refería a los perros, derechos. Yo no exactamente, creo que es un problema muy complicado, y entonces me pareció que en esta charla, pues que podrías ir sobre la dignidad en general, y luego sobre la dignidad o no, los derechos o no, de los animales. Y eso es lo que voy a hacer durante un tiempo breve, y habíamos quedado en que luego tendremos también ocasión de discutir sobre el asunto. La dignidad humana es un concepto que ahora está muy presente entre nosotros. Por ejemplo, en todas nuestras constituciones, las constituciones relativamente recientes, no en las anteriores, aparecen muchas referencias a la dignidad humana. Se suele decir que es el fundamento de todos los derechos, y también en las declaraciones internacionales de derechos humanos, a partir de la Declaración Internacional de Naciones Unidas del 48, un poco en la Carta del 45 anterior, hay esa referencia a la dignidad humana. Y entonces esto puede dar la impresión de que siempre estuviera con nosotros como un concepto fundamental, el de dignidad humana, un concepto a propósito de los derechos y del derecho. Pero realmente no es así. Es algo muy reciente, por lo que hace a los documentos jurídicos, verdaderamente esos documentos de Naciones Unidas. Hubo alguna declaración latinoamericana que fue precursor de lo que luego fue la declaración. Y a mí me gusta repetir una frase de un autor alemán, von der Pforten, que dice algo que yo creo que está bien. Dice, la dignidad humana recuerda como a estos corredores que salen al último y van adelantando puestos y acaba el primero. Bueno, pues yo creo que ha pasado un poco así con la dignidad humana en relación con el resto de los valores. No estaba, y ahora la dignidad humana efectivamente está muy presente.
tan presente que yo creo que a veces nos excedemos o discutiremos sobre esto. En mi opinión, hablar de dignidad, por ejemplo, de los ríos, o ahora recientemente en España del Mar Menor, pues yo creo que no tiene sentido. Naturalmente son buenas las intenciones, de lo que se trata es de preservar un espacio natural, pero de ahí a decir que un mar, por ejemplo, o un río, o los peces, tienen dignidad como un ser humano, me parece que hay una distancia que no se debería recorrer, no alegremente, ¿no? Pero estamos en un momento, diríamos, extraño. Estamos viviendo, como todos somos muy conscientes de ello, en una profunda crisis civilizatoria, y la manera de salir de la crisis yo creo que no puede ser otra que ponernos de acuerdo en algunas cosas muy básicas, pero se cometen también excesos. Y entonces yo creo que estamos en uno de estos momentos, y eso puede ocurrir también a propósito de la dignidad. Y de ahí entonces la necesidad, yo creo, de elaborar un concepto de dignidad que pueda ser satisfactorio para lo que tiene que servir. Yo creo que efectivamente, fundamentalmente, es para fundamentar los derechos humanos o fundamentales de las personas, y conseguir que efectivamente no se queden únicamente en el papel, sino que efectivamente tengan una proyección práctica. Bueno, esto que les decía que es algo muy nuevo. Como todos los conceptos, sabemos, aquí no nos conocíamos, Nicanor Ursúa y yo, los filósofos, los que nos ocupamos de este tipo de cosas, pues que siempre se pueden rastrear antecedentes muy remotos. A veces en los libros sobre la dignidad, que curiosamente en los últimos años se han publicado unos cuantos, pero también era un concepto que no aparecía. Alguien ha escrito, con razón, Rosen, en uno de los mejores libros sobre el asunto, que si uno ojea algunas de las grandes enciclopedias de filosofía, ni siquiera aparece la voz dignidad humana. Por ejemplo, en el diccionario de Ferrater Mora no aparece la voz dignidad humana, ¿no? Y ahora, digamos, las cosas han cambiado. Y entonces uno puede tener la tentación, y se ha tenido, de buscar los orígenes muy atrás. Normalmente se suele volver la vista a Cicerón, a una de sus obras, Los Deberes, en donde él efectivamente habla de la dignidad de todos los seres humanos, a diferencia de los animales, por cierto, y él ve la dignidad, algo que tienen en común y que no tienen los animales, menos es un tópico clásico, pues la idea de la razón. A su vez sabemos que eso le viene de la inspiración estoica, que fue tan importante, ¿no?, en la obra de Cicerón. Pero claro, de ahí a pensar que lo que entendía Cicerón por dignidad humana es lo mismo que hoy entendemos, pues hay un largo trecho. No hace falta más que pensar pues que Cicerón, como prácticamente todos los romanos, tenía esclavos y naturalmente defendía la esclavitud. Entonces, cuando él hablaba de dignidad, del concepto de dignidad, pues no se estaba refiriendo a la igual dignidad de todos los seres humanos, que es la idea verdaderamente revolucionaria que aparece en la Declaración de la ONU y sucesivas. Y algo parecido podría decirse de los otros autores, ¿no?, que se ponen en el elenco de precursores de la noción contemporánea de dignidad. Ni siquiera Pico de la Mirandola, que escribió en el Renacimiento un texto muy famoso, una oración sobre la dignidad humana, ni siquiera Pico de la Mirandola estaba pensando en la dignidad como hoy la entendemos, que es la igual dignidad, y subrayo mucho esto de la igual dignidad, porque todavía se echan un vistazo al diccionario, los diccionarios de uso del español, de la academia también, cuando aparecen las acepciones de la dignidad, un uso todavía frecuente es la dignidad, por ejemplo, la dignidad de un rector, digamos, o la dignidad de un obispo, o sea, de alguien que ocupa un estatus elevado en la sociedad. Entonces no es la igual dignidad. Y lo mismo pasaba también, por otro lado, en ese gran texto de Pico de la Mirandola, donde él, sobre todo, para hablar de la dignidad de los seres humanos, en lo que se fijaba era, decía él, en que Dios nos había hecho incompletos a los seres humanos, ¿no?
y que entonces la dignidad era la libertad. O sea, que uno podía ser cualquier cosa, podía llegar hasta arriba y volverse prácticamente un dios, o diríamos descender a los infiernos. Pero no es la idea nuestra. Y ni siquiera, aunque naturalmente es la que está más próxima y la inspiradora de todos estos textos, ni siquiera del todo la idea kantiana. Entonces, como saben, Kant entendió la moral, o consideró que la moral estaba plasmada en lo que él llamó el imperativo categórico. El imperativo categórico tenía diversas fórmulas, y la segunda fórmula, el principio de los fines, como lo llamaba Javier Muguerza en España, pues sería el principio de dignidad. Es decir, que trata a la humanidad tanto en tu propia persona, decía Kant, como la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Esto es muy importante subrayar, o sea, porque, como digo, el origen próximo de nuestra noción de dignidad sin duda está en Kant, lo que voy a decir. De todas formas, la idea de Kant de la dignidad no coincidía del todo con la nuestra, entre otras cosas porque Kant pues era hijo de su tiempo, y entonces de Kant pues estaba pensando en el noumeno, diríamos, no exactamente en el hombre, diríamos, de carne y hueso, pero en fin, cuestiones de estas filosóficas un poco aparte, pero Kant estaba pensando más bien en el varón, no mujer, propietario europeo, en su concepto naturalmente del ser racional, hablaba más bien del ser racional, ¿no? Pero de todas formas podríamos decir que el germen de nuestra idea de dignidad sin duda está en Kant. Y es muy importante darse cuenta en esa formulación de lo que dice Kant. Porque lo que dice Kant es que al ser racional, diremos, el ser humano, entiendo de que si Kant pensaba que podía haber otros seres racionales que no fuesen humanos, en fin, tratarle no meramente como un instrumento, sino solo como un instrumento. Esto es muy importante, porque algunos autores y algunos filósofos tan notables como Mosterin, yo recuerdo haberlo discutido con Jesús Mosterin, en la primera edición de su libro sobre la naturaleza humana, hacía una crítica de Kant y decía, pero qué disparate, ¿cómo va a ser eso? Vamos a tener que tratar a otro ser humano como un fin y nunca como un instrumento. Claro, si lo leemos así, efectivamente, lo estamos leyendo mal. Y me acuerdo que Jesús Mosterin lo escribía ahí en su libro. Dice, pero vamos a ver, a cada rato, cuando era una época tecnológicamente anterior, cuando yo hablo, por ejemplo, con una telefonista y le pido algo, la estoy tratando como un instrumento para que me dé una información que necesito saber. Cuando voy a clase de ruso, que era otro ejemplo que ponía, también. Y la Iglesia Católica se empeñó, si recuerdan, en España, por lo menos si creo los españoles que lo recordamos, ¿verdad?, la crítica a los llamados bebé medicamento. O sea, cuando existió la posibilidad de que se pudiese seleccionar los embriones de tal manera que una pareja tuviese un bebé con ciertas características que permitirían en el futuro un trasplante a un hermano, eso es lo que se estaba pensando, sin ningún riesgo para la salud del bebé, pero la Iglesia Católica se puso absolutamente en contra, porque dijo, eso va contra la dignidad del bebé, en este caso, porque se le está instrumentalizando, se le está tratando como un medio. Bueno, la Iglesia Católica y Kant nunca se llevaron tan bien, que a veces ahora parece como que coincidieran precisamente en esto de la dignidad, y lo estaban leyendo mal. Kant no dice que esté prohibido tratarnos entre nosotros como instrumentos, sino tratarnos exclusivamente como instrumentos. Lo que está esperando un profesor es que efectivamente los estudiantes le traten como un medio, un instrumento para aprender algo, y solamente estaría justificado decir, estás atentando contra mi dignidad, si efectivamente le tratase exclusivamente como un instrumento y no al mismo tiempo como un fin en sí mismo, que es lo que dice Kant. Bueno, esto es muy importante, porque ya digo, incluso a gentes tan relevantes, ¿verdad?, como Mosterin, pues en algún momento se le escapó esto. También tiene mucha repercusión a la hora de discutir muchísimas cuestiones que están en el centro, precisamente, de las polémicas en materia moral,
y muchas tienen que ver con la bioética, como sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, a propósito de la gestación por sustitución. En España no está exactamente prohibido, pero ese contrato es nulo de pleno derecho y quiere decir que algunas parejas de españoles van a lugares donde sí está regulado y es posible, digamos, realizar un contrato de gestación por sustitución. Uno de ellos es California, en Estados Unidos, y otros algunos estados mexicanos. Y ha habido casos de esas parejas españolas que lo han hecho, se han regresado con su bebé a España, los padres, o a veces es solamente un padre o una madre, han querido inscribirle en el registro y el juez, ha habido algún caso que ha llegado al Tribunal Supremo, lo ha denegado, utilizando, en fin, una especie, digamos, de técnica jurídica que se llama orden público. Porque eso iría en contra del orden público español. ¿Qué quiere decir? Porque va contra algún principio fundamental del ordenamiento jurídico constitucional. ¿Cuál? La dignidad humana. Y entonces se dice, ese tipo de práctica, la gestación por sustitución, es necesariamente atentatoria de la dignidad humana. Y a mí me parece que lo que quiere decir, no necesariamente es atentatoria, puede serlo. Y entonces lo que habría que hacer, y lo hemos hecho en España, es una regulación estableciendo límites para impedir justamente esto. Bueno, por eso digo que entonces la cuestión de la dignidad está hoy en el centro de muchas de las cosas que discutimos. Muchas veces, por ejemplo, pues sin ir más lejos, lo del aborto, ¿no? A veces la disputa se plantea entre quienes dicen defender la dignidad humana, por ejemplo la Iglesia Católica, que todos dicen en contra del aborto, porque desde el momento primero, ¿no?, de formación del cigoto, del nasciturus, existe ya una persona con dignidad, y entonces, digamos, no se puede atentar contra ella. Mientras que los que son partidarios de la legalización del aborto, en fin, como sabemos, de diversas maneras, mediante sistemas de plazos, indicaciones, lo que se quiera, normalmente lo que escriben es la autonomía, la libertad. La mujer decide. Ese es un ejemplo, yo creo, claramente también de falsa contraposición. Y algunos, equivocadamente, defensores de la legalización del aborto en algunos casos, pues dicen que sí, que es por razón de defensa, de la autonomía, de la libertad. Pero no puede ser esa la razón. La razón tiene que ser que no vaya contra la dignidad humana, porque si fuese contra la dignidad humana, entonces yo creo que no podría. Y puede haber, naturalmente, supuestos de aborto que efectivamente se piense que atenten contra la dignidad humana. Quiero decir que esa contraposición, que la dignidad, les decía yo, lo del von der Pforde, ¿no? El corredor sale el último, llega el primero, pero al mismo tiempo no es un concepto para nada pacífico. Y en muchas de todas nuestras disputas lo que se está ahí poniendo en juego es precisamente esto. Hasta tal punto que algunos autores, Steven Pinker es uno de ellos, por así de los más conocidos, Mosterín también en España, lo mismo, dijeron, vamos a ver, olvidémonos del concepto de dignidad. Este Pinker escribió un artículo que tituló The Stupidity of Dignity, la estupidez de la dignidad, quiere decir, del concepto de dignidad, inmanejable. Nadie sabe lo que es, cada uno lo utiliza según sus propios intereses, tendencias ideológicas y todo lo demás. Y en lugar de la dignidad, tomemos el de autonomía, la libertad, porque eso sí sabemos qué quiere decir. Respetar los deseos y las preferencias de la gente. A mí me parece que ese es un gran error, un gran error. La dignidad bien entendida, que yo creo que esencialmente es a partir de la concepción kantiana, no es lo mismo que la autonomía entendida en su sentido liberal, diversas maneras de entender la autonomía. La dignidad no quiere decir sencillamente que uno pueda hacer lo que quiera y que haya que respetarle en las decisiones que quiera tomar. Este es el aspecto en el que algunos grupos feministas, por ejemplo en España, muy enemigos de la gestación por sustitución, y entonces dicen, no, por mucho que la mujer haya consentido, esa es una práctica que supone tratar a la mujer puramente, necesariamente como un instrumento y por lo tanto no se puede aceptar.
a ver, tienen razón en el sentido de que naturalmente no basta con que la mujer en ese caso, o cualquier otro tipo de acuerdo, cualquier individuo puede decir, o podamos estar seguros, de que toma una decisión con pleno conocimiento y plenamente libre. De manera plenamente libre tú puedes atentar contra la dignidad de otro e incluso contra tu propia dignidad. Que eso es uno de los aspectos, yo creo, muy importantes que está en la definición de Kant y que luego voy a utilizar para decir que los animales, en sentido pleno por lo menos, no tienen dignidad. Porque la idea de dignidad no solamente es un derecho, sino también es un deber, es una obligación que tenemos hacia los demás y también hacia nosotros mismos. O sea, que nosotros podemos tratarnos a nosotros mismos de manera indigna y, por supuesto, con plena voluntad, ¿no? Kant ponía un ejemplo, cuando decía el imperativo categórico, mostraba que había varias fórmulas, que decía él, son coincidentes y es preferible una u otra, pues dependiendo, digamos, de los intereses, de que resulte más aparente o cosas por el estilo. Y uno de los ejemplos que él ponía, como alguien que atentaba contra su dignidad y contra la dignidad humana, es que aquel individuo que dotado de grandes capacidades, en lugar de ocuparse por desarrollarlas, se dedicaba, decía él, a la búsqueda sin más del placer. Eso para Kant, eso era un ejemplo de alguien, en general diríamos, alguien que no se trata a sí mismo, que no se desarrolla, como podría, según él, atentaría contra la dignidad. Bueno, esto un poco, diríamos, como presentación, para mostrar lo complejo, muy complejo, que yo creo que es verdaderamente la noción de dignidad humana. Yo creo, la verdad es que el haber escrito este libro sobre la dignidad humana tuvo fundamentalmente ese propósito de mostrar a los juristas y particularmente a los positivistas jurídicos. Creo que muchos de los que estamos aquí somos juristas, seguramente no todos, entonces, así en 2 minutos, digo, ¿qué quiere decir esto del positivismo jurídico? Es la concepción más usual del derecho en los últimos tiempos, ¿verdad? Tiene diversas formas, la más conocida consiste en identificar el derecho como un conjunto de normas válidas, establecidas de acuerdo con ciertos requisitos, y separar también de manera tajante, pero tajante desde el punto de vista metodológico, conceptual, el derecho y la moral. Es decir, una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. Son campos completamente separados. Bueno, el autor más importante de todos fue Hans Kelsen, en el siglo XX. Hart, al que yo antes me refería, pues también en esto es un positivista, normativista, seguidor de Kelsen, pero en fin, precisa unas cuantas cosas, pero todos ellos, y en general la concepción dominante en el pensamiento jurídico, parte de, más o menos, del concepto de estos normativistas como Kelsen, y entonces hace un elenco de lo que consideran como conceptos básicos del derecho. ¿Qué quiere decir? Los conceptos que no son propios de ninguna materia en concreto y por lo tanto los que tendrían que estudiarse, en fin, de lo que nos ocupamos los filósofos del derecho, porque valen para todos los juristas cualquiera que sea su ocupación específica. Y ahí no aparecía, claro, la dignidad humana. Aparecía el concepto de norma, el concepto de responsabilidad, de derecho, de deber, de responsabilidad, de validez, de ilicitud, todos más o menos los que derivan de ver el derecho puramente como un conjunto de normas. Pero no aparecía la dignidad. Y claro, ¿y por qué no aparecía la dignidad? Porque no podía aparecer. Porque si se partía de la separación estricta entre el derecho y la moral, uno diría, bueno, si hay algún concepto moral en esta vida será el de dignidad. Y por eso entonces quedaba fuera, ¿verdad? Kelsen, que seguramente el mayor genio jurídico del siglo XX, pero a veces con los genios pasan estas cosas extrañas. Yo diría, Kelsen fue el principal genio jurídico del siglo XX y Kelsen no entendió el derecho. En mi opinión, no entendió el derecho porque precisamente el positivismo jurídico y la separación estricta entre el derecho y la moral impide poder entender el derecho. Entonces, Kelsen, que es el inventor de los tribunales constitucionales, digamos, de nuestros sistemas jurídicos, como sabemos hay otro modelo, que es el modelo estadounidense. Kelsen en Austria, que era su país, ¿verdad?, creó el Tribunal Constitucional, y una de las cosas que dijo
es que él pensaba que de las constituciones tenían que desaparecer referencias a términos como libertad, igualdad, dignidad y todos los otros, porque como los jueces tuviesen que hacer el control de constitucionalidad a partir de estas expresiones, y él tenía una concepción emotivista de la moral, pues entonces lo único que se iba a producir iban a ser decisiones arbitrarias. Entonces, como consecuencia de esto, en las facultades de Derecho, pues nos hemos ocupado de estudiar una serie de conceptos básicos, que por cierto son bien útiles y son básicos, efectivamente, pero hemos dejado fuera el que yo considero que es el más básico de todo, que justamente es el concepto de dignidad, al menos en nuestros sistemas jurídicos, el paradigma que solemos llamar el paradigma constitucionalista. Esto quiere decir que tenemos sistemas jurídicos donde por encima de las leyes está la Constitución, y además, digamos, la Constitución contiene un elenco de derechos fundamentales cuyo fundamento es la dignidad, y de tal manera que cualquier norma infraconstitucional, que no son todas, solamente son válidas si no contradicen la Constitución, vale decir, si no contradicen la dignidad humana. Por eso entonces me parece que es prácticamente imposible de atacar la idea de que el concepto más básico es el concepto de dignidad humana, que como digo, que sin embargo los juristas no se han ocupado hasta ahora de ellos y los filósofos muy poco. ¿Cómo hay que entender la dignidad humana? Pues hay muchas maneras de entenderlas. La que yo propongo sería la siguiente. Me concentro únicamente para llegar a los animales. La parte normativa, digamos, el contenido normativo de la dignidad humana. Yo creo que viene a decir esto. El derecho y el deber, y subrayo mucho, el derecho y el deber que tiene cada uno de los individuos humanos a desarrollarse como persona. El derecho es a desarrollarse como persona. Y es un deber, insisto, también para consigo mismo. Tiene derecho y deber. Y al mismo tiempo el deber en relación con los demás de contribuir a su desarrollo y en condiciones de igualdad. Digamos, más o menos lo que solemos entender por solidaridad estaría ahí, en la segunda parte. Claro, así entendido es un concepto muy exigente de dignidad. Diría que es, fíjense, digo, tan exigente porque incluye deberes hacia uno mismo que normalmente no consideramos que forman parte del derecho, y con buenas razones. Tienen que quedar fuera del derecho, son terreno, diríamos, únicamente de la moral. Y también estos deberes de solidaridad, de altruismo, que de nuevo son el territorio de la moral, pero en el que el derecho no debería entrar. ¿Por qué? Pues porque el derecho sencillamente no es lo mismo que la moral. El derecho tiene que hacer posible para los individuos que puedan vivir una vida digna, y para ello naturalmente tiene que poner ciertos límites. Antes se habló sobre el mínimo y el máximo, ¿no? El mínimo de moralidad que implica el derecho y todas estas cosas. Entonces el derecho no puede satisfacer plenamente las exigencias de la dignidad, pero cosa que yo creo que es muy importante, y sobre todo muy importante que los juristas digamos a los no juristas, pero si no existieran sistemas jurídicos no habría ninguna posibilidad. En las sociedades complejas en las que vivimos no habría ninguna posibilidad de que se pudiese desarrollar una vida moral por parte de la gente. O sea que estos son los límites, diríamos, y si se quiere, también la grandeza del derecho presidido por el concepto de dignidad humana. Yo diría que es el concepto verdaderamente supremo. Y ahora vamos a los animales. Una de las cuestiones de la dignidad, diríamos, es de quién se puede predicar dignidad. Y otra es qué consecuencias tiene el que nosotros prediquemos dignidad de determinadas entidades. O sea, esto es lo que a veces se llaman conceptos puente. Hay muchos conceptos que son así. Para analizarlos, tenemos que ver cuáles son las condiciones que tienen que darse para decir, por ejemplo, pues que tal entidad posee dignidad. Y al mismo tiempo, si posee dignidad, entonces, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, entre nosotros en la filosofía del derecho, esto viene de un artículo famoso de un gran filósofo del derecho, Alros, que hizo este análisis referido al concepto de propiedad.
propiedad privada, lo que viene a decir, bueno, propiedad se puede analizar en términos de qué tiene que ocurrir para decir que alguien es propietario. Y en segundo lugar, si eres propietario, ¿qué consecuencias jurídicas tiene? Eso pasa entonces con la dignidad. Entonces, uno de los aspectos es entonces este. ¿De qué entidades se puede predicar la dignidad? Y entonces aparece el problema de los animales, porque diríamos que sí que hay un consenso en que los seres humanos, por lo menos los seres humanos, diríamos, que han alcanzado cierto nivel de desarrollo o algo así, a nadie le plantea duda, hoy no nos plantea duda. Naturalmente, si uno lee la historia se ve que las mujeres, pero no solamente las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ¿no? Son las tres grandes discriminaciones en la historia, por lo menos del mundo occidental. Con algunas de ellas hemos terminado, con otras más o menos, o a medias, o estamos en vías de terminar, o algo así. O sea, no siempre ha sido así. Pero eso no lo discute nadie hoy. Lo que sí se discute es a propósito de los animales, porque naturalmente, claro, hay una cosa. Las categorías jurídicas, al hablar del derecho de las cosas y las personas, la gran clasificación que se hace, derecho de las cosas y derechos de las personas, ¿verdad? Y cuando pensamos en los animales hoy sin demasiados prejuicios, pues nos damos cuenta de que nos falta como una categoría intermedia, porque los animales no son cosas. Podemos darles el trato meramente de objetos, de instrumentos. Y entonces aquí se produce una especie de vaivén, yo diría una especie de falacia. Claro, si dices, lo que hay son cosas y personas. Por cierto, es lo que dice Kant, ¿no? En las famosas páginas de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Entonces parecería, claro, Kant a su vez se inspiró en el digesto y todo esto, en esa tradición jurídica. Si no son cosas, tienen que ser personas. Pero a lo mejor hay una categoría intermedia. Y a veces hay que construir categorías intermedias para dar cuenta de entidades, efectivamente, que no las habíamos clasificado, ubicado, reglamentado adecuadamente. Bueno, la discusión a propósito de los animales también tiene más o menos una data relativamente de un par de siglos, yo diría. Seguramente uno de los primeros fue Bentham, Jeremy Bentham, que es uno de los primeros, defensor de los animales, pero ojo, no de los derechos de los animales, sino de los deberes de los seres humanos para tratar bien a los animales y no maltratarlos. Y entonces en una discusión famosa, él decía, la pregunta que hay que hacerse no es piensan, sino sienten dolor, sienten placer. Y claro, su respuesta era que sí. Los utilitaristas o algunos de los utilitaristas de nuestros días, como por ejemplo Peter Singer, pues va más allá y no solamente se limita a decir que tengamos deberes con los animales y no maltratarlos y todos los demás, sino que los animales tendrían derechos. Este es un poco el salto que se ha producido. Yo creo que para resolver esta cuestión hay un libro de Adela Cortina que creo que es un buen libro con el que yo estoy básicamente de acuerdo, no del todo, hay algunos detalles que no me convencen, pero creo que plantea bien las cosas. Pero claro, ella dice, no, la dignidad únicamente los seres humanos, todos los seres humanos, y por el simple hecho de pertenecer a la especie. Pero claro, este es un problema, porque simplemente de la especificismo, no sé cómo habría que decirlo, ¿verdad? No está claro. Es decir, ¿por qué? Por el hecho de que simplemente, ¿no?, de que pertenezcamos a la misma especie, entonces somos seres que debemos ser tratados con dignidad y todo lo demás, ¿no? Y si no fuera así, no. Yo discutiendo esto a veces se me ocurrió aquella película, recordarán lo de E.T., ¿no? Bueno, naturalmente no pertenecía a nuestra especie, pero si surgiera, ¿verdad?, alguna entidad que no fuera Homo sapiens, pero que diríamos, pero tiene características muy parecidas a las nuestras, etcétera, etcétera, le negaríamos la dignidad. No está tan claro. Un problema que se está empezando a plantear y que seguramente en los próximos años va a ser todavía más complicado
es el problema de las máquinas, o de ciertas máquinas. Las máquinas, diríamos, inteligentes o muy inteligentes, las máquinas autónomas. Porque claro, efectivamente se parecen mucho a nosotros en muchas cosas, en lo que muchas veces decimos que nosotros nos diferenciamos del resto, ¿no? Por ejemplo, de el comunicarnos, yo qué sé, cuando una máquina sea capaz de interactuar con nosotros, por ejemplo, en una clase, y la famosa, ¿verdad?, prueba que se hacía, y si no supiéramos que no es una máquina, no seríamos capaces de distinguirla. Seguramente sería mejor que cualquiera de los estudiantes y discutiría con nosotros, nos daría argumentos sobre cómo hay que pensar la ética o todo esto, etcétera. Bueno, ese es un problema que está ahí y que ya se está discutiendo, la dignidad. Yo creo que tampoco creo que debamos reconocer dignidad, pero los animales. Y entonces lo que a mí me parece es lo siguiente, yo creo un poco el error también de Adela Cortina, que yo creo que en lugar de buscar un único criterio para poder decir estas entidades tienen dignidad y estas no la tienen, tenemos que manejar, creo yo, que 4 criterios, que me parece que son los siguientes. El primero es el criterio de la sintencia, me parece que decimos en castellano, y sintiencia es lo que ya se ha introducido y acabaremos por decir todos, seguramente por el inglés, ¿no? Sintiencia. La capacidad de sentir, que efectivamente ya lo mostró Bentham. No lo habíamos tenido muy en cuenta, o sin más, no lo habíamos tenido en cuenta en el estudio de los problemas morales, pero naturalmente es de gran importancia. El sentir dolor o placer. Este es un ingrediente de la vida moral y de la discusión moral. Y eso lo que significa, en mi opinión, es que aquellas entidades de las que no tenga sentido decir que sienten, no podemos decir que tienen dignidad, ni atribuirles derechos, como se hace en algunas constituciones, por ejemplo la ecuatoriana, por ejemplo la de Bolivia, donde resulta, ¿verdad?, que los ríos y la naturaleza, la Pachamama, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es ir a una especie de pensamiento, digamos, primitivo, de infantilización de la cultura, que es algo que estamos viendo que surge por muchos lados. Kelsen escribió un artículo muy famoso precisamente sobre esto. Ahora, recientemente en España, cerca de donde yo vivo, también se ha declarado la dignidad y los derechos, y el Parlamento lo aceptó por unanimidad. Partidos de derecha y de izquierda, creo que solamente Vox, que es el de extrema derecha, se opuso. El Mar Menor, que es un espacio natural extraordinario y que efectivamente está enormemente contaminado, pues este tiene derechos. Yo creo que es sencillamente una especie de infantilización, porque lo que habría que decirles a este señor, vamos a ver, ¿qué es lo que quieren? Quieren que se tomen medidas, efectivamente, para evitar que se sigan echando al agua contaminantes, etcétera, etcétera. Y para eso necesitamos decir que el Mar Menor es como uno de nosotros, porque en realidad eso es lo que estamos diciendo. Yo creo que no. Bueno, o sea que ese es uno de los criterios, ¿no?, la capacidad de sentir. Otra yo creo que es la capacidad de experimentar una vida, que creo que es algo más que sentir, porque, por ejemplo, los colombianos, el Tribunal Constitucional de Colombia ha resuelto hace ya algunos años que la caza deportiva está prohibida constitucionalmente. Y ahora, muy recientemente, que la pesca deportiva también. Y en relación con la pesca con los peces, pues porque no está muy claro que los peces sientan, pero parece ser que tienen algún tipo de célula que es semejante a las que al sistema nervioso. No tienen exactamente, pero algo, digamos, parecido. Y entonces ellos dicen, bueno, hay una duda. Entonces, la duda más el principio de precaución quiere decir que la pesca deportiva tiene que estar prohibida por el asunto. Bueno, me parece que esto es una exageración. Yo diría que va contra el sentido común. Y a lo que voy es que, además de lo del sentir, por cierto, hace poco leí en la prensa que había también algunos científicos que estaban investigando y que parece que estaban llegando a la conclusión de que seguramente los insectos también sienten algo, o sea, también tienen ese tipo, diríamos, de célula. Yo, en broma, discutiendo eso con algunos de los colegas,
que yo le decía, hombre, pero si yo mato un mosquito que me está molestando, que uno me dijo, bueno, pero eso es porque tú, aunque sea inadvertidamente, has hecho una especie de ponderación. Entonces dice, sí, siente, pero como tú, digamos... Así que yo cada vez que mato un mosquito, que hay muchos en Alicante al final del verano, le voy a decir, he ponderado y ahí te quedas. Bueno, lo que quiere decir, este criterio es, diríamos, el experimentar una vida, que naturalmente esto es algo importante a tener en cuenta. Y claro, esto es algo que es muy graduable. No creo que tenga sentido decir que un insecto experimenta una vida. Claro, un chimpancé, un bonobo, un delfín, una ballena, aquí ya la cosa, diríamos, es más complicada, sencillamente porque hay una cuestión, diríamos, gradual. Dicho de otra manera, también tenemos que meter como ese criterio para construir, para resolver si los animales tienen o no derechos, lo de la capacidad de experimentar una vida siendo conscientes de que naturalmente no es la misma. Y en esto, por cierto, también creo que hay una tendencia errónea, eso lo pone muy de manifiesto de la Cortina, yo creo que con toda la razón, que como sabemos que nosotros evolutivamente estamos muy próximos pues, a los grandes simios o todo esto, que de inteligencia, efectivamente, hablar de inteligencia animal no es un oxímoron, seguramente tienen inteligencia, algún tipo de inteligencia, o sea, nos parecemos a ellos, naturalmente venimos todos del mismo lado y, por supuesto, creo que hace relativamente poco tiempo que nos hemos separado, pero claro, de ahí a pensar que prácticamente somos lo mismo, y que no hay diferencia, ya me parece que esto es sencillamente un disparate. Hay una diferencia, digamos, enorme e inmensa, incluso entre un chimpancé y un ser humano. Bueno, entonces el segundo de los criterios sería eso, la capacidad de experimentar una vida. El tercero yo creo que es lo que Cicerón entendería por razón, la idea clásica, lo que también Adela Cortina dice, la capacidad de comunicación, pero claro, ahí es donde yo veo que tiene un problema grave esta Adela Cortina, porque claro, la capacidad de comunicación es algo graduable donde lo haya, y no cabe ninguna duda de que hay algunos animales que tienen una capacidad de comunicación que es superior a los que tienen algunos de los humanos, por supuesto de los niños recién nacidos, pero bueno, eso no es mayor problema, uno podría decir, sin potencia y todo lo demás. Pero claro, hay seres humanos, como sabemos, que están en una situación donde su capacidad intelectiva de entender, de comunicarse, etcétera, sería menor que lo de los animales. Entonces ahí, ese es otro de los criterios con los que tenemos que jugar, pero es gradual. Y el último, pues es la pertenencia a la especie, que yo diría que está justificado, que no es un privilegio injustificado. Yo creo que consideremos que efectivamente que nosotros estamos en un lugar especial en lo que es el proceso evolutivo, pues me parece que es así. Y claro, y a propósito de los derechos humanos, pues simplemente los únicos que podemos entender la idea de derechos humanos son los humanos, por supuesto, que podemos discutir sobre esto y muchísimas otras cosas, ¿no? Y entonces, como digo, creo que eso también es algo que debe tomarse en ese test más o menos complejo. Entonces, cuando tomamos eso, pues lo que resulta es que hay casos que son claros, que efectivamente decimos, tienen plena dignidad, son, digamos, los seres humanos. Claro, problemas de, por ejemplo, los que están en un estado de coma irreversible. Yo en esa situación de coma irreversible, yo creo que está perfectamente justificado lo que se suele llamar la eutanasia no voluntaria. O sea, quiere decir, no involuntaria, o sea, no, si él no desea morir, naturalmente no puedes dar muerte, pero si hay razones para pensar, por ejemplo, mediante un testamento vital o a través de pruebas, digamos, de sus allegados, que efectivamente no desearía seguir viviendo de esa manera, entonces yo creo que está plenamente justificado. Pero son casos, digamos, muy complejos
y donde yo creo que esto que decimos, lo del privilegio de la especie, bien entendido, tiene que jugar, diríamos, un papel. Y ahora, ¿qué pasa con los animales? Pues con los animales pasa primero que no podemos meterlos todos en el mismo saco. Porque claro, decimos los animales, pero lo decía desde un insecto, bueno, una bacteria es un animal, un virus parece que no. No está muy claro, pero la mayor parte de los científicos dicen que no, que esto no es vida. Bueno, desde una bacteria, ¿no? O una arquea, pongamos, hasta un bonobo o un chimpancé, los que más se aproximan a nosotros, hay diferencias muy grandes. Esta es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de los derechos. Entonces yo creo que dignidad plena no. Ahora, que es una de las cuestiones también que sé que es muy discutible, la dignidad tenemos que verlo como un concepto todo o nada, se es o no se es, o cabe decir que se tiene, por ejemplo, una dignidad incipiente o utilizar alguna expresión que de alguna manera quiera decir esto. Pues yo diría que sí. Entonces hablar de alguna dignidad incipiente de algunos de los animales que están más próximos a nosotros, pues puede ser. Pero claro, de ahí a decir, entonces tienen derecho, pues ni siquiera, porque claro, si uno piensa, ¿y en qué consiste el derecho de un perro? Los que le gustan a nuestro magnífico rector. Entonces, los que tampoco serían los que estuviesen más próximos, ¿no? En la escala en la escala evolutiva, pero en fin, ¿qué derechos podemos reconocerles? El único derecho es a no matarles y a no causarles sufrimientos, porque lo que comentábamos antes, hay algunos que están haciendo tesis doctorales sobre los derechos políticos de los animales. En fin, yo creo que esto no tiene, me parece, mucho sentido. Lo que quiero decir es que, aunque dijéramos, bueno, yo he discutido a veces esto, y en contextos latinoamericanos, y me recuerdo que muchas veces, pero doctor, pobrecitos, los animales, no sé qué, ¿quién les va a defender? Que tenemos que darnos cuenta que reconocerles derechos, lo único que significaría sería esto, no más. Pero además, es que la idea está que hemos difundido de que la dignidad de las declaraciones de derechos son exclusivamente declaraciones de derechos y no de deberes. No, son también de deberes, si no, no estamos entendiendo bien. Y claro, a los animales no podemos atribuirles deberes, por cierto, alguna vez lo hemos hecho, como sabemos, y se han condenado, ¿verdad?, a animales como causantes de la muerte, pero yo diría, este es un ejemplo de primitivismo, de concepción contraria a la razón, contraria a lo que sabemos, a lo que las ciencias, diríamos, nos dicen. O sea, quiero decir que aunque pensáramos, porque en realidad sería esto, es decir, bueno, lo que sí hay es una necesidad de cambiar el trato hacia los animales y, diríamos, evitarles sufrimientos y todo lo demás. Que les atribuyéramos derechos tampoco van a cambiar las cosas prácticamente en nada, porque claro, también, que esto es una de las cosas que también Adela Cortina cree, que los derechos son absolutos. Ella leyó esto de Dworkin y lo de, ya saben, ¿no? Que tener un derecho es como tener un triunfo, y entonces esto vale frente a cualquier otra cosa. Bueno, como los juristas sabemos muy bien, los derechos entran en conflicto y entonces hay que ver cuál puede más. Claro, si nosotros entramos en conflicto con derechos de los animales, ¿qué hacemos? Por ejemplo, todos sabemos que las investigaciones de laboratorio se hacen primero con animales y luego se hacen con seres humanos. ¿Qué haríamos? Bueno, puede ser, por supuesto que haríamos no causar dolor innecesario a los animales, eso no cabe ninguna duda. Pero, ¿qué haríamos? Si nos ponemos en el mismo plano, hacemos un sorteo. Y entonces ponemos mezclados algún bonobo, un perro, un magnífico rector, un humilde profesor y cosas por el estilo. Y entonces creo que, en definitiva, me parece que hay un uso excesivamente emotivo del lenguaje. Y creo que en el fondo eso no conduce a nada bueno. Me parece que es... Yo no tengo tampoco, insisto, creo que es un problema difícil. Yo tendría dificultades en aceptar algún tipo de derechos a algunos animales, pero dándose cuenta de que no significa lo que la gente cree, o mucha gente cree que significa, ¿no? Y sobre todo,
que el objetivo que tratamos de lograr con ello, que es un objetivo completamente justificado, mejorar las condiciones de vida de los animales, pues yo no veo nada claro que la mejor manera de lograrlo sea atribuirles derechos, sino más bien establecer deberes, y deberes quiere decir concienciación de que efectivamente un animal no es una cosa. Creo que me he extendido demasiado, así que pido disculpas. Antes de proceder a la clausura, doctor, creo que usted abrió el debate y el doctor Juan de Dios tiene algo que decir. Quizá solamente un comentario. ¿En qué estaríamos de acuerdo todos? Que el tema de la dignidad es un tema complejo, ¿no? Bueno, yo creo que en lo que estaríamos de acuerdo todos es que cada quien tendrá su propio criterio. De otra manera estaríamos nosotros ante un Estado totalitario y no estamos en China, por ejemplo, ni en Nicaragua, ni en ninguna de las dictaduras que asolan este planeta. Lo que sí quiero es responder a nuestro querido y magnífico doctor honoris causa, excelentísimo doctor Manuel Atienza Rodríguez. A ver, él habla de que debe uno verlo desde la perspectiva de deberes y derechos. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿qué ocurre con los perros? Se estima, conforme el ADN, los últimos estudios estiman que los perros han acompañado al ser humano desde hace 30,000 o hasta 11,000 años. ¿Qué hicimos nosotros? Los domesticamos. Les quitamos su capacidad de cazar, de defenderse, de poder ellos obtener su sustento, y hoy dependen totalmente de nosotros. Y los podemos ver de una manera lastimosa, buscando comida en los basureros de nosotros los animales humanos, porque primero debemos reconocer que ellos son animales no humanos y nosotros somos animales humanos, pero al fin somos animales tanto ellos como nosotros, indiscutiblemente. 2, tenemos entonces, ya que los hemos domesticado, el deber hacia ellos, el deber de alimentarlos, de cuidarlos, de proporcionarles veterinarios, etcétera. En virtud de que en este juego entre derechos y deberes, ellos, siendo libres, viniendo de los lobos, les quitamos la capacidad de su propia sobrevivencia y de su propio desarrollo. Luego entonces, en contra de lo que sostiene Adela Cortina, de ella en especial el libro que más me gusta es Ética sin moral. Para mí considero que de toda su obra es el mejor libro. Pero siguiendo a otros autores como MacIntyre, Tras la virtud, y otros grandes autores como Peter Singer, Tom Regan, Martha Nussbaum, yo considero que los perros tienen dignidad. ¿Y de dónde surge esa dignidad? Porque los perros se han integrado a nuestras familias. Los perros forman parte de nuestras familias y al formar parte de nuestras familias tienen dignidad que viene, reitero, precisamente de las familias. 2, los vivimos, los sentimos, los amamos como parte de nuestras familias todos, aquellos que hemos tenido un perro. Yo sospecho que Adela Cortina nunca ha tenido un perro, que nunca ha disfrutado
del amor de un perro y que nunca le ha dado su amor a un perro. Pero bueno, pues cada quien es libre de dar su amor y de convivir con quien quiera. Ahora bien, la dignidad, según mi criterio, viene de que forman parte de la familia. Luego es una dignidad familiar. Es una dignidad que viene de que al final es un miembro de cada una de nuestras familias y lo sabemos todos los que hemos tenido o tenemos perros. Primer punto. Segundo, tenemos el deber de protegerlos porque les quitamos su capacidad de sobrevivencia. Ahora dependen de nosotros. Luego, a todo deber corresponde un derecho. 3. También considero yo que tienen derechos morales. Y ahí estoy de acuerdo que mientras el derecho establece mínimos, la moral va hacia arriba y se prolonga. Y estoy de acuerdo con nuestro magnífico doctor honoris causa en términos de que el positivismo nos ha hecho mucho daño al separar el derecho de la moral. Totalmente de acuerdo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que los perros no tengan ni dignidad, ni derechos morales, ni tampoco derechos jurídicos. Es más, en México se han prohibido y penado las peleas de perros. Y en la Ciudad de México se ha prohibido las corridas de toros por atentatorias a la integridad de esos seres nobles que son los toros. También considero que no podemos hablar en términos de dignidad de una manera tajante, y ahí entra la complejidad. No podemos decir que una mujer está ligeramente embarazada, pues no, o está embarazada o no está embarazada, compañeras y compañeros. Luego no podemos decir que los perros tienen media dignidad. Para mí tienen absoluta dignidad y lo sabemos los que hemos convivido con ellos, los que los hemos amado, los que los hemos enterrado, porque su vida en promedio es de 10 a 12 años. Luego entonces, excelentísimo y dignísimo doctor Manuel Atienza, al quien mucho quiero y admiro, en este punto no estamos de acuerdo, sino que, por el contrario, yo sostengo que los perros en lo particular tienen dignidad familiar desde la familia y derechos morales y derechos jurídicos. Pero lo más importante, como empecé, antes de manifestar mi criterio, es que cada quien tenga el criterio propio, que es lo más importante. Que cada quien considere lo que a su leal entender lo lleve. Y para mí eso es lo más importante, no es lo que yo piense, ni lo que piense el doctor Manuel Atienza, sino que piense cada uno de ustedes, cada uno de nuestros alumnos, cada uno de los seres humanos. Muchas gracias. Evidentemente hay motivo de nuevos encuentros para continuar con el tema. Por lo pronto, procedemos a la clausura. Muchas gracias a todas, a todos por su asistencia y un aplauso a nuestro